Bueno, tenemos invitados, porque estamos en un año con mucha actividad política y muchas respuestas que por ahí también se le van pidiendo a los funcionarios nacionales. Está con nosotros Eduardo Tonioli, diputado nacional por Santa Fe. Hola Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. Bueno, decíamos, ¿qué lío se armó? Vamos a arrancar ya que estamos con lo del Papa Francisco. ¿Qué lío se armó con esto de quién va a viajar, quién no va a viajar? ¿Qué pasó al final? ¿De la Cámara de Diputados? Al final, ¿qué pasó? Bueno, te digo hasta donde sé, ¿no? Se corrió la bolilla el otro día mientras estábamos en sesión de que el presidente de la Cámara estaba armando una comitiva para acompañar a la comitiva oficial a las exequias de nuestro Papa Francisco. Una comitiva conformada exclusivamente por diputados oficialistas, ¿no? Lo que también es un poco paradójico. Yo creo que, por supuesto, no es un momento de andar haciendo ajustes de cuenta, pero vamos, tenemos una fuerza política cuyo principal dirigente decía que Francisco era el representante del maligno en la tierra. Después pidió disculpas, pero llama la atención que quienes nada dijeron de eso estén desesperados por pegar un viajecito a Roma e ir a Roma. Yo diría que nos quedemos todos acá, sigamos trabajando, que es lo que tenemos que hacer para sacar la Argentina adelante, y por supuesto hagamos nuestro homenaje de manera más introspectiva, ¿no? Que se lo merece, por supuesto, a alguien que es el argentino más universal de la historia, alguien que dejó una huella enorme y alguien que nos dejó un montón de enseñanzas de las cuales tenemos que aprender, ¿no? Católicos y no católicos, porque creo que fue un líder mundial que trascendió incluso la propia religión de la que él, de alguna manera, era el jefe, ¿no? Venimos de una presentación del jefe de gabinete ante los diputados, algo que está obligado, digamos, el funcionario a dar respuestas sobre una serie de cuestionamientos. Fue un paso, estuvo bastantes horas, ¿no? ¿O no? Estuvo unas cuantas horas, fue muy rico, por lo que dijo y por lo que no dijo, no solo oralmente, sino también en el informe escrito, que es en realidad lo más sabroso, ¿no? Lo más sustancial. Y lo que quizás menos atención concita, porque hablamos de un informe de 1.600 páginas, los diputados le hicimos 4.000 preguntas aproximadamente. Franco respondió 2.300. En mi caso particular hice 113 preguntas, la mayoría de ellas dirigidas a saber qué pasa con políticas públicas nacionales en la provincia de Santa Fe, en particular con la obra pública. Y acá llama poderosamente la atención la respuesta o las respuestas de Franco sobre el tema de la obra pública. Ustedes recordarán, cuando la gestión de Milei empezó en diciembre del 2023, la gestión anterior había dejado 189 obras nacionales en la provincia de Santa Fe en marcha. Milei, ¿qué hizo? Interrumpió toda la obra pública. Dijo, paramos la obra pública, no hay plata, no vamos a hacer nada, por ahora. A mediados del año pasado, en junio, Puyaro se reunió con Franco en Buenos Aires y volvió a la provincia de Santa Fe mostrando casi como si fuera un triunfo la recuperación de 25 de esas obras públicas. Nación se comprometió en junio del año pasado a terminar de esas 189, 25 obras públicas. Bueno, nosotros como veíamos y en consultas con intendentes, presidente de comunas, UOCRA, obras sanitarias, vecinos de las localidades, transitando el territorio, veíamos que parecía que no avanzaban demasiado, le preguntamos una por esas 25 obras públicas, en qué estado las recibieron y en qué estado están. Y lo llamativo es que, y lo tengo acá macheteado porque me parece importante, ¿no? Sobre 8 de estas obras no hubo ninguna respuesta por parte del jefe de gabinete. Por supuesto, damos por descontado que están como estaban antes, no avanzaron. 3 de esas obras, el jefe de gabinete dice que están neutralizadas, para que se entiendan. Neutralizada es un paso más que paralizada. Paralizado es cuando la empresa deja la herramienta como está y no trabaja hasta que, por ejemplo, no le paguen la deuda. Neutralizada es cuando la empresa ya se retiró y dio por terminada la relación contractual con el Estado Nacional. 3 neutralizadas. 3 obras viales paradas, de todas las obras viales que estaban en marcha, porque dicen que en realidad va a haber un nuevo sistema de concesiones y que cuando se concesionen esas obras, la concesionaria privada las va a terminar. Y una, que es la obra del puente carretero entre Santa Fe y Santo Tomé, de la que se hizo cargo la provincia.
Las otras 10 supuestamente de esas, ahí nombré 15, ¿no? Las otras 10 supuestamente están en ejecución. Cuando nosotros o fuimos a la obra en algunos casos o consultamos a autoridades locales, nos dicen, no, mirá, esas obras están paradas. ¿Cuáles? La ampliación de las plantas potabilizadoras de Santa Fe y de Baigorria, la planta de desechos cloacales de Rafaela, están todas paradas. Sí. Pueden consultar con el gremio de la UOCRA. Bueno, echaron a los, les llegaron los telegramas de despido hace unos días nada más a los empleados de la planta de acá, por ejemplo. Exactamente. El monumento a la bandera se decía que arrancaba de nuevo en febrero. Cuando uno va, está parado, no han hecho absolutamente nada. Otras 3 obras viales que dicen que están avanzando, consultamos con las autoridades locales, están paradas. Y lo único que hay en marcha, en ejecución, son 2 obras viales menores, una de ellas cerca de Sunchales, la otra en la Ruta Nacional número 7 en el departamento General López, que son obras de bacheo, de arreglos, etcétera, muy menores. Son menores, claro. Y la cárcel federal en Coronda, que este gobierno presenta como la única obra que está en marcha, que está terminada, pero que la verdad que la recibieron al 99%. Literalmente casi que faltaban los marcos de la ventana. Entonces, prender la luz. Claro, la verdad que la respuesta de Francos en ese sentido es muy demostrativa. Digo, recapitulemos. Diciembre del 2023 se hace cargo Milei de gobierno, había 189 obras nacionales, las paró a todas en territorio santafesino. Mitad del año pasado se compromete Francos, ante Puyaro, se compromete el gobierno nacional a retomar 25 de esas obras. Casi un año después de esas 25, hay, podríamos decir, y parcialmente 3 que están en marcha. Es decir, de 189 obras nacionales en la provincia de Santa Fe, nos quedamos con 3 empanadas, básicamente, ¿no? Y yo pensaba en estos días, Milei es casi como esos timadores que se quieren hacer pasar por artistas callejeros, hacen un espectáculo en la calle, con histrionismo, gritan, llaman la atención, gesticulan, mientras los cómplices van por el costado y te roban la billetera. Bueno, a los santafesinos lo que nos robaron es la obra pública nacional en este año y medio que va de gobierno de Milei. Y basta con ir al territorio, lo dije recién. Vas a la planta de desechos cloacales en Rafaela, parada. La planta potabilizadora de Santa Fe y de Baigorria, parada. El Monumento Nacional a la Bandera está parado. El acueducto San Javier Tostado, una obra tan importante, está parado. Y siguen las firmas, las firmas, ¿no? Y queda eso en el territorio. Quedan los obradores vacíos, quedan los carteles caídos, quedan los trabajadores en la calle y queda bronca, mucha bronca. ¿Y sabés lo que más bronca da? Básicamente que el gobernador de la provincia de Santa Fe no está diciendo nada al respecto de eso, ¿no? Quien debería defender los intereses de la provincia y los intereses de los santafesinos y pegar el grito en el cielo por este incumplimiento de la obra pública nacional por parte del gobierno nacional, es el gobernador. Y está jugando al TEG, al Monopoly, tratando de ver si consigue 3 votos más que le den la reelección en el marco de la Convención Constituyente. Yo no le pido a Maximiliano Puyaro que se convierta de un día para el otro en Estanislao López. Le pido que aunque sea tuitee, que es hoy una forma de expresar el descontento frente a tal o cual decisión del gobierno nacional, ¿no? Que nos defienda a los santafesinos. Y ahora, en este sentido, ¿qué discusión se viene en la Cámara de Diputados respecto a lo que tiene que ver con la posible visita de Francos, con el tema de la obra pública? Digo, ¿cómo lo ves? Más en un año en el que no hay directamente presupuesto, digamos. ¿Qué herramientas quedan para reclamar desde el lado no ejecutivo, por decirlo de alguna forma? Bueno, las herramientas son seguir batallando en la Cámara de Diputados. Nosotros hemos impulsado desde pedidos de informes, interpelaciones, en algún caso, con algunos casos paradigmáticos, hechos que han sucedido de violaciones flagrantes a los derechos de los argentinos, a la institucionalidad, etcétera. Hemos ido a la justicia y también hemos presentado pedidos de juicios políticos en distintos casos, ¿no? En su momento con Mondino, frente a la política
de entrega básicamente frente al Reino Unido con el Pacto Mondino-Lamy, es decir, utilizamos todos los recursos que nos brinda la institucionalidad, a veces por la vía legislativa, a veces por la vía judicial, para enfrentar este régimen que nosotros entendemos que es profundamente lesivo además de los intereses nacionales a los que hacía referencia recién, además de los intereses de los trabajadores, los sectores de la producción, de los sectores más excluidos, también de los intereses de las provincias. Ese es un gobierno profundamente y radicalmente antifederal, el gobierno de Milei. Pero bueno, creo que el esfuerzo más grande tiene que estar en última instancia en la política, en la construcción de una alternativa que no repita errores del pasado, que mire al futuro, pero que sea capaz de defender los territorios, que sea capaz de defender el federalismo, que sea capaz, sin anteojeras ideológicas y sin preconceptos y sin dejar de tender puentes hacia distintos sectores, de construir una nueva mayoría que realmente le ponga un freno a este tipo de atropello, porque yo escucho a muchos dirigentes políticos de los más diversos signos, a veces públicamente y otras veces en los pasillos del Congreso o cuando uno los visita en la Intendencia, en las comunas, plantear, che, me están jodiendo con esto, no pagaron más el fondo de incentivo docente, no mandaron más recursos para el transporte del interior del país, es una cosa increíble. Hablábamos de eso también. Bajaron el 99% de los fondos no automáticos para la provincia de Santa Fe, que los fondos no automáticos, para que se entienda, eran todos los recursos que a través de distintos programas, políticas públicas, política de vivienda, de políticas sociales, etcétera, llegaban a las provincias por fuera de la coparticipación federal. Todo eso feneció, no está más, por una decisión del gobierno nacional de hacer caja para pagar intereses de la deuda, para jactarse de que hay déficit cero, de que hay superávit, etcétera. Primero que es relativo eso, porque se hace con igual o más emisión que en las gestiones anteriores, se hace con un brutal endeudamiento y se hace con objetivos espurios, ¿no? Porque básicamente para jugar a este juego del carry trade para los sectores de privilegio económico, los amigos de Toto Caputo, etcétera, mientras los argentinos la están pasando mal. Los jubilados la están pasando mal, las economías regionales la están pasando mal, las pymes la están pasando mal, las industrias la están pasando mal, los trabajadores de la construcción, pero además los vecinos que iban a ser beneficiarios de esas obras a las que hacíamos referencia recién la están pasando mal. Este es el escenario que estamos viviendo. Entonces no es joda y necesitamos que la dirigencia política deje de especular a ver si el electorado está más o menos contento con Milei, a ver, esperemos, no levantemos la voz, porque son los típicos dirigentes políticos que el día de mañana, cuando todo esto, de alguna manera u otra, como pasó en otros momentos de nuestra historia reciente, explote, van a ser los primeros en la fila para decir, terrible, este tipo, miren lo que hizo, van a ser los más críticos de Milei, etcétera. Hay que decirlo ahora, cuando la cosa todavía puede revertirse, ¿no? Estamos a un par de meses de una nueva elección, en este caso nacional. Hace un par de semanas tuvimos una elección provincial que tiene que ver con elecciones locales y convenciones constituyentes, pero estamos a un par de meses de la elección nacional. Le hablabas de construir un espacio que tenga distintas vertientes políticas, pero que confluya en pos de defender ciertos sectores. ¿Cómo está eso hoy, esa construcción? ¿Cómo la ves? ¿Y cómo se está trabajando para tratar de lograr eso? Bueno, nosotros venimos de un antecedente inmediato que es la elección de hace 2 semanas, donde no solo hubo elecciones locales, sino también elección de convencionales constituyentes. Y mientras una buena parte de la dirigencia daba por fenecido, daba por muerto al peronismo, sin haberle tomado el pulso antes, lo estaban velando casi a cajón abierto, nosotros nos tomamos el trabajo de hacer un laburo de hormiga durante meses para intentar trasladar una experiencia que veníamos haciendo en Rosario, que era de unidad y síntesis con otros sectores del peronismo y por fuera del peronismo, para buscar construir una alternativa competitiva, ¿no? Tomamos nota de lo que del otro lado del espectro político había hecho Unidos, que es una síntesis entre distintos sectores de la vida política santafesina, pero decidimos ir por más, que es
buscar una síntesis entre el peronismo, sectores como Ciudad Futura, por ejemplo, y otras fuerzas afines, pero también sectores del trabajo, de la producción, de los gremios, de los movimientos sociales, de las organizaciones comunitarias, etcétera, que veníamos caminando caminos a veces paralelos, que nos encontrábamos en un montón de luchas reivindicativas, en un montón de experiencias locales, de experiencias educativas de gestión social, de construcción de viviendas, de experiencias de las más variadas. Y sin embargo, cuando llegaba la hora de elecciones, competíamos, ¿no? Y por suerte pudimos avanzar en que esa experiencia de hace 2 años en Rosario la pudiéramos trasladar al resto de la provincia, y así se conformó Más para Santa Fe, y logramos sintetizar en la figura de Juan Monteverde una propuesta que mostró unidad, una amplia unidad del peronismo, no unanimidad porque no lo logramos, hay que decirlo, pero sí una amplia unidad del peronismo y otras fuerzas aliadas, y renovación, que eso también es lo importante, porque lo que demostramos con esa elección, donde no fue, entendemos que no fue bien, por de dónde veníamos, porque la política hay que mirarla como una película, no como una foto, ¿no? Puede decir que es de los pocos espacios que puede decir que avanzó, ¿no? Porque hasta el mismo gobernador ganó, pero fue un triunfo pírrico en la medida que perdió la mitad de los votos que había sacado hace 2 años, ¿no? Y decía que lo que demostramos es que cuando a la sociedad, cuando a los santafesinos les ofreces, además de un amplio espacio de unidad, renovación, caras nuevas, ideas de alguna manera que, respetando lo mejor de nuestra tradición política, innoven también, bueno, el santafesino acompaña, ¿no? Con algunas regiones donde nos fue muy bien, como en Rosario, donde hubo un triunfo en las elecciones locales de todo este espacio, y otras regiones donde no es tanto, pero donde Juan Monteverde logró empezar a hacerse conocer, ¿no? Porque quizás del centro para el norte no lo conocía nadie, y esta elección sirvió para que se instalara fuertemente. Ahora, Eduardo, no va a haber internas. ¿Qué puede llegar a, digamos, la idea es volver a mostrar o seguir en esta experiencia de Más para Santa Fe, o unir al sector de Lewandowski, unir al perotismo, buscar una lista de unidad, por ejemplo, para las elecciones legislativas? Sería lo deseable, para eso hace falta paciencia, para eso hace falta generosidad, para eso hace falta criterio, ¿no? Y para eso hace falta leer lo que pasó en las últimas elecciones. Repito, unidad y renovación planteamos en las últimas elecciones, ¿no? Una bocanada de aire fresco, vocación por no andar haciendo política mirando con el espejo retrovisor, sino mirando para adelante. Tenemos un desafío enorme, tenemos un gobierno nacional al que ya describí, ya caractericé, no creo que haga falta mucho más, del que somos enormemente críticos, porque tiene 2 objetivos centrales, que es reprimarizar la economía argentina, extranjerizar nuestros recursos, y eso es un país para 10 millones de argentinos con suerte, pero somos 50 millones. Entonces nosotros rechazamos eso, pero también rechazamos a los dirigentes, que como los dirigentes que integran el gobierno provincial, frente a eso prefieren especular y navegar en el Ni, ¿no? Y ir y someterse al poder central. Los santafesinos nacimos, recién hablaba de Estanislao López, nosotros nacimos bajo el signo de la rebeldía. No podemos someternos de esa manera al poder central, sobre todo si el poder central nos aplasta, porque no nos trae nada bueno. Yo cuando veo, y lo dijimos cuando se hizo ese acuerdo entre Puyaro y Franco hace 1 año, por esas 25 obras públicas, esas 3 empanadas a las que hacía referencia recién, dijimos, ojo, porque estos son unos mentirosos, van a decir, te damos esto a cambio de que me pongas unos votitos en diputados y en senadores para acompañar la ley base, para acompañar esta otra ley que es regresiva, para que me zafé de la comisión investigadora en el Senado, como pasó, etcétera, pero no van a cumplir. Porque si vos me decís que por todo eso le traes algún beneficio a los santafesinos, bueno, seguramente voy a corcoviar un poco, no voy a estar demasiado de acuerdo, te lo voy a discutir, pero vos me vas a poder decir, che, bueno, pero traje esta obra, le solucioné este problema a los santafesinos, le devolví el trabajo a los trabajadores de la construcción, le logré ponerle más cloacas a los santafesinos, pero no está pasando nada de eso. Entonces, nosotros creemos que la alternativa que hay que construir, más allá de las identidades políticas, yo soy peronista, miren, tengo un tatuaje acá del escudo del peronismo, voy a morir siendo peronista, etcétera, pero que creo que lo más importante es ir por
la concreción de las banderas históricas del peronismo y no ir con un sello acá y solamente repetir las 20 verdades como un loro, ¿no? Y para eso necesito abrir los brazos, tender puentes, juntarme con otros sectores y tratar de construir una alternativa viable y una mayoría que acompañe a la mayoría de nuestro pueblo, que generalmente no se define como peronista, radical, etcétera, sino que lo que quiere es vivir bien. Y va a acompañar a quien le garantice vivir bien. Y yo creo que la Argentina está yendo hacia un derrotero y la provincia de Santa Fe, donde estamos lejos de eso. No vas a encontrar en mí, no van a encontrar en mí alguien que diga que hasta el 10 de diciembre de 2023 vivíamos en el mejor de los mundos. Ni ahí. Fuimos muy críticos del gobierno anterior, aún siendo el mismo signo político y aún defendiendo un montón de política, pero también entendemos que de ese 10 de diciembre de 2023 hasta ahora este gobierno no solucionó ninguno de los problemas existentes, y los agravó, y además generó otros nuevos, como la brutal recesión a la que estamos asistiendo y la eliminación, por ejemplo, de la obra pública, que es un dinamizador de la economía, de los gobiernos locales y de las economías locales, que genera empleo, que genera derrame, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, dirigente político que no diga todo esto en esta etapa de la Argentina y de la provincia de Santa Fe, y yo tengo que pensar que es cómplice de este orden de cosas, ¿no? Bueno, ya para ir despidiéndote, la semana que viene hay interpelación. La semana que viene hay interpelación a varios funcionarios, Francos, Caputo, que debería ir Caputo el funcionario, porque después está el funcionario en la sombra, que ese no aparece, no firma papeles y es igual de responsable de muchos de estos desaguisados. Bueno, entre otros que tienen que ir a rendir cuentas de lo que pasó con la estafa Libra y que nosotros estamos muy interesados en obtener información de primera mano, porque esto es una mancha que tiene hoy la Argentina en el mundo, ¿no? El presidente de la Nación involucrado en una estafa que dejó decenas de miles de damnificados y que estafa que no hubiese existido si no estaba ese tuit del presidente. Somos responsables, por supuesto, institucionalmente. Lo que dijimos es, vamos a una comisión investigadora, analicemos qué es lo que pasó, recabemos toda la información necesaria y que todo eso vaya a la justicia o eventualmente que vaya a la comisión de juicio político si así lo demuestra la información que recabemos, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido. Eduardo Tonioli, diputado nacional por Santa Fe, a quien ahora vengo en aire de Santa Fe. Hacemos una pausa y ya seguimos. Estás